Estamos saludando a todos nuestros seguidores, tanto en YouTube, Facebook y nuestras redes y a través de todo lo que estamos transmitiendo. Apreciables hermanos y amigos que siempre nos siguen, queremos transmitir un mensaje de esperanza. Y eso es exactamente lo que hoy queremos hablar, que la iglesia es comunicadora de un mensaje de esperanza. Y quisiera comentar que evangelismo y misiones son trofeos de oración. Aún Martín Lutero decía que haber orado es haber hecho la mitad del trabajo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer ahora, estar clamando, estar en la presencia del Señor. ¿Y por qué? Vamos a ver varias cosas este día. Uno, los periódicos, los noticieros, radionoticieros, los TV noticieros, las redes, el internet, todos son portadores de malas noticias. Odio entre las naciones, narcotráfico, guerras, rumores de guerras, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas, muertes, epidemias, pandemias, accidentes, linchamientos, asesinatos, extorsiones, hambre en África, hambre en Tailandia, Bangladesh, hambre en todo el mundo, hambre en Guatemala, pérdida de empleo. Todo el país se encuentra en una situación desesperante, crítica, agobiante. Y en realidad la gente desea escuchar buenas noticias. Y es triste, pero no las hay. Pareciera ser que nadie tiene buenas noticias. Ya hemos llegado en nuestro país a un nivel de contagio que las autoridades dicen más de 1000 en un día. También hemos llegado a días en que ha muerto más de 40 personas en un solo día por la enfermedad esta que vino de China. ¿Y qué podemos decir? Pues ni la violencia está dejando tanta muerte como esta pandemia. La segunda cosa que necesitamos aprender hoy es que las noticias se repiten. Cuando uno va a la Biblia, cientos de años atrás, cientos de años atrás, vea lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer del 24 al 30 y luego vamos a continuar en el capítulo 7. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabras de Jehová. Así dijo Jehová: hasta ahora son solo malas noticias, pero oiga lo que va a decir el profeta de Dios, Eliseo. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Recuerda cuánto valía una palanganita de estiércol de paloma? Era un dineral. Y ahora está hablando Eliseo de ¿qué? De harina, de comida. ¿Sí?
Número 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ben-Hadad, rey de Siria, había puesto cerco sobre la ciudad. Y el cerco había sido tan terrible y durante mucho tiempo que la ciudad había caído en medio de una situación desesperante, de mucha hambre, de mucha miseria. Lo interesante es que el profeta de Dios pudo predecir que habría abundancia, que habría comida en medio de aquella gran situación. La situación era tan desesperante, tan agobiante, tan terrible, que unas mujeres habían decidido comerse a su propio hijo. Y eso realmente es terrible. Ahora, esta situación que era agobiante, permítame decirle que está pasando ya en muchas ciudades, en muchas partes del mundo. Y nadie está recibiendo buenas noticias. No hay un solo gobierno que haya dicho, ya tenemos solución a esto. Ni nuestro gobierno, ni ningún otro gobierno. Ningún país, ningún ministerio de salud, ninguna universidad, nadie ha dicho tenemos buenas noticias. Pero Eliseo, el profeta de Dios, pudo predecir que habría buenas noticias. Ahora, en medio de esta problemática, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el tercer elemento, una situación desesperante. Vamos a el versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 3 en adelante. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en la tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Es interesante que estos 4 leprosos se encontraron ante una situación única y especial, porque por ser leprosos la ley no les permitía estar dentro de la ciudad en contacto con el resto de la gente. Entonces estaban fuera de la ciudad, donde la ciudad tenía un gran sitio. Probablemente los mismos ejércitos ya los habían visto y al ver que eran leprosos nadie les hizo caso ni los tocaron. Pero ellos están ahora también afuera de la ciudad con una terrible hambre. Y entonces ellos están meditando, están analizando la situación y se dan cuenta que si entran a la ciudad van a morir, si tampoco adentro de la ciudad hay que comer. Pero por otro lado ellos están diciendo, quedémonos. Era la segunda opción que tenían, pero ellos están diciendo, si nos quedamos es muy probable que nosotros muramos también de hambre. Y la última, que está en el versículo 4, dice, vayamos al campamento asirio. Si vivimos, vivimos, y si tenemos que morir, nos vamos a morir. Ahora, ¿qué lección podemos sacar de todo esto que hemos visto hasta este momento? Primero es que
Cuando Jesús habló de las 99 ovejas que dejó en el redil y fue a buscar la perdida, Jesús, al contar esta historia, está hablando de una sola oveja perdida y de 99 que se quedan en el aprisco o en el redil o en el rebaño, como usted le quiera llamar. Pero si Jesús tuviera que contar esta historia, probablemente la única que estaría en el aprisco sería una y 99 serían las perdidas. Nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística, tenemos más de 18 millones de habitantes. Estos 18 millones de habitantes de nuestro país, y por qué no decirlo de toda Centroamérica, todos están teniendo malas noticias. ¿Qué podemos hacer para salvar a toda esta gente? ¿Cómo podemos llevar noticias buenas en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, de salud y de todo tipo? Mire, la segunda lección que podemos sacar de esto es que Eliseo dio buenas noticias en medio de la situación que ellos estaban viviendo. Y uno se pregunta, ¿y cómo pudo Eliseo dar buenas noticias? Primero, porque Eliseo andaba de rodillas, su alma estaba en el cielo, su alma estaba realmente clamando de rodillas. Y necesitamos Eliseos que se pongan de rodillas para clamarle a Dios y que puedan recibir buenas noticias mediante la gracia, mediante la misericordia de Dios. Por otro lado, Eliseo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. En el mensaje, el poder de la iglesia, aprendimos que cómo ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos hacer un análisis, una reflexión de nuestra vida. ¿Qué parte de nosotros no le hemos rendido al Señor? ¿Qué parte de nuestra vida, haciendo una introspección, podemos ver que nosotros estamos mal? Confesémosle al Señor mi boca, mis pensamientos, mi caminar, cualquiera que sea la cosa en que usted ande mal. Recuerde, Dios no puede tener la plenitud, la llenura del Espíritu Santo en su vida si usted solo le tiene rendida una parte de su vida al Señor. Dios no trabaja con gente parcialmente. O reina Dios o reina Satanás, reina usted. ¿Quién es el que está reinando en su vida? Reina un vicio. ¿Qué es lo que reina en su vida? La llenura y la presencia del Espíritu Santo solo puede estar si usted se rinde completamente a Dios. Si yo me rindo completamente a Dios. Ahora, Dios le dio una palabra profética a Eliseo. ¿Y cómo le pudo dar una palabra profética a Eliseo en medio de la tragedia? Porque estaba de rodillas, porque estaba rendido ante el Señor. El siervo de Dios, la sierva de Dios debe estar más cerca de Dios, debe estar en continua relación con la palabra de Dios para recibir palabras de esperanza. El segundo elemento que vemos en Eliseo, por qué pudo Eliseo dar buenas noticias, es que Eliseo se apoyó en el poder de Dios. Miren, no hay poder en este mundo que pueda sacarnos de esta pandemia, de esta enfermedad, si Dios no lo permite. Dios fue quien le dio palabras de esperanza, de confianza. ¿Y qué hace Dios? Dios es el que provocó el ruido en el campamento de los asirios. Si no, los asirios no se hubieran ido. La Biblia dice claramente que ellos mismos pensaron que Israel había tomado como mercenarios a otros reyes, a otros ejércitos y que les iban a atacar, y eso provocó que se fueran huyendo. O sea que imagínense, no tenían ni para comer, menos iban a tener para pagarle a otros mercenarios. Fue la intervención divina. Por eso es que Eliseo se apoyó en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. En medio de esta crisis nosotros tenemos que estar tratando, procurando poner por obra la palabra de Dios, procurando oír la palabra de Dios. Es triste, pero mucha gente pasa gran parte de su día en el Facebook, en el TikTok, viendo videos. Mire, yo no digo que no mire películas.
Véala, sí, la gente se tiene que distraer. Yo no digo que no oiga música, pero ¿cuánto de su día usted lo pasa en otras cosas que no son fructíferas? Aliméntese de la palabra de Dios, llénese del poder de Dios. Cuando las demás personas veían los problemas, veían las situaciones, Eliseo estaba viendo para el cielo. Eliseo estaba viendo en la palabra de Dios. Eso le dio confianza a Eliseo, para que Eliseo pudiera dar buenas noticias. Para los hombres, por supuesto, esto era imposible, y lo sigue siendo ahora. Para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Permítame preguntarle muy respetuosamente: ¿está usted en problemas? Lo más probable es que sí. Todos estamos ahorita en grandes problemas económicos, sociales, de salud. La gran mayoría de personas tiene esto. Pero si usted está en problemas, dele gracias a Dios. No se esté quejando. ¿Está usted en una situación desesperante? Adore al Señor. Todo está en las manos de Dios. La situación allá en Samaria estaba en las manos de Dios. Los ejércitos estaban en las manos de Dios. El hambre estaba en las manos de Dios. Necesitamos entender que las situaciones a nivel mundial siguen estando en las manos de Dios. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, lo quiera creer quien lo quiera creer. Todo en este mundo está bajo la gloriosa y poderosa mano de Dios. Su situación está en las manos de Dios. Mi situación está en las manos de Dios. La situación de este país está en las manos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Crea que Dios tiene la solución. Confíe en que Dios tiene la solución. Ahora, ¿cómo Eliseo pudo dar estas buenas noticias? La tercera cosa es que, mire, ahora los leprosos habían tenido un buen resultado. Ellos se habían saciado, estaban comiendo, estaban bebiendo. De hecho, estaban agarrando oro, plata, vestidos y los iban a esconder. Entraban a otra tienda y hacían lo mismo. Y hasta que llegó un momento que fue cuestión de conciencia. Porque llegó el punto en que ya no tenían hambre, que se empezaron a dar cuenta que tenían riqueza en sus manos. Y vea entonces lo que sucedió de acuerdo a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 9, 10 y 11. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey, llevando las buenas noticias. La conciencia de estos hombres estaba hablando mucho más fuerte a su corazón. Y es importante que nosotros, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, la iglesia de Jesucristo, es portadora de buenas nuevas. Nosotros tenemos que ser conscientes que el único que tiene las noticias para los problemas que estamos viviendo hoy es la iglesia. A la iglesia le fueron dadas esta autoridad para que dé buenas nuevas de esperanza, que en medio de esta tragedia solo Dios puede ayudar. Solo Dios puede detener esta crisis. Solo Dios lo puede sacar a flote a usted y a aquel que quiera creer. Nosotros debemos ser como la madera, que la madera en medio de la tragedia flota en el mar. La ola se hace más grande, más arriba va la madera. Así necesitamos ser nosotros, confiando, creyendo que aún en medio de esta situación pandémica, destructora, agobiante, la iglesia tiene buenas nuevas de esperanza. Solo Cristo puede dar solución a esto. Ningún gobierno lo puede solucionar. Ningún ministerio de salud lo puede solucionar. Ninguna cantidad de dinero lo puede solucionar. Solo Cristo. Confíe en Él.
Deposítese en Él. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, usted le puede entregar su corazón. Dígale: Señor Jesús, ya estoy cansado de esta situación. Yo he querido cargar con mis problemas, con mi situación, y no puedo. Me doy por vencido. Necesito rendirte mi vida, necesito rendirte mi corazón. Te ruego que me perdones, que limpies mi corazón, que entres en mi corazón y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y si Jesús escribe su nombre en el libro de la vida, usted estará escrito para la eternidad. Pero usted necesita creer, usted necesita confiar. Y si usted ya es creyente, mire lo que dice Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Dios quiere restaurar a la iglesia. Dios está llamando nuestra atención para que la iglesia se levante, para que la iglesia clame, para que la iglesia ayune, para que la iglesia le pida al Señor misericordia, para que la iglesia pueda dar mensaje de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque dice: y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Quiénes somos la salvación de este mundo? La iglesia. La iglesia es la luz. Usted y yo tenemos que brillar, tenemos que compartir el mensaje de Dios, tenemos que orar por la gente, tenemos que enviar. Si usted dice: es que yo no puedo salir a ningún lado, envíe mensajes. Pero haga una cosa, y se lo voy a suplicar: haga oraciones de su corazón, no las vaya a copiar de otro lado. Ahora la gente ha perdido la habilidad, la creatividad. Jóvenes están escribiendo mensajes en sus estados, en todo, lo van a copiar de todo mundo. No, hombre, de su corazón, haga una oración de lo más profundo de su corazón, pídasela al Señor y mándesela a alguien. Si usted puede hablar con Dios, todos podemos hablar con Dios. Tenemos una entrada directa al trono de la gracia por medio de la sangre de Jesucristo. Así de que le animo y le invito a que la iglesia sea portadora de buenas nuevas, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, hermano.